Bienvenidos a Club de Prensa Plus en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y al final de este programa, no lo olviden, ustedes lo pueden ver completo o pueden ver a partes por nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter. Y el audio, el podcast, lo pueden encontrar en SoundCloud. Y les doy la bienvenida a los invitados a Club de Prensa Plus. En primer lugar, el corresponsal del diario O Globo del Brasil, Enrique Gómez Batista. Bienvenido, Enrique, como siempre. Muchas gracias. Joan Faust, corresponsal del diario El País de Madrid, bienvenido también. Gracias. José López Zamorano, corresponsal jefe de la Agencia Mexicana de Noticias Notimex, bienvenido a esta casa. Gracias. Y Muni Jensen, analista política de Club de Prensa Plus, bienvenida también. Gracias. Y Joan, la noticia tiene que ver con algo que acaba de ocurrir en Europa, en el centro de Europa, en Austria, porque Gerhard Holzinger, el presidente de la Corte Constitucional, anunció que han sido anuladas las elecciones del pasado 22 de mayo. En esas elecciones, el ganador fue el señor Alexander Van der Bellen, un hombre de 75 años, quien obtuvo el 50,3% de los votos y derrotó a Norbert Hofer, que obtuvo el 49,7%. Lo llamativo ahí es que la victoria del señor Van der Bellen fue por 30.863 votos, es decir, solo algo más de 30.000 votos. Bueno, pues resulta que el partido del señor Hofer argumentó que no se había hecho un conteo adecuado de los votos por correo y que además se había permitido a menores de 16 años que pudieran sufragar, que pudieran votar. Pero estas son cosas casi marginales. Lo de fondo es que el señor Hofer, el candidato perdedor y que ahora ha logrado que se repitan las elecciones, que previsiblemente serán en septiembre u octubre, es un hombre de ultraderecha, con ideología muy cercana al nazismo, y de ganar las elecciones del próximo mes de septiembre u octubre se convertiría en el primer líder, en este caso presidente de Austria, aunque el gobernante es el primer ministro, el primer líder de ultraderecha desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué lectura le da a usted a esto que está pasando? Pues interesante que esto ocurra justo una semana después del referéndum británico, ¿no? del Brexit, ¿no? Que aunque son cosas distintas, sí que ambos yo creo que coinciden en que algo tienen de auge del populismo, ¿no? Entonces para el señor Hofer obviamente es una segunda oportunidad cuando se quedó a las puertas de lograrlo hace unas semanas, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante. Austria, ¿no? Es de los países, o sea, digamos, el auge de la extrema derecha en Austria se tiene que entender en el contexto de lo que ha supuesto en Europa la llegada masiva de refugiados, ¿no? Y cómo esto ha atizado un discurso anti-inmigración, ¿no? Y países como Austria, digamos, fue como el primer ejemplo político de que esto puede tener consecuencias políticas, ¿no? Que la llegada de refugiados puede tener consecuencias políticas, ¿no? Y en cierto modo, aunque es distinto y tampoco hay que trazar paralelismos exactos, es cierto que en Reino Unido el discurso anti-inmigración también ha propulsado o propulsó bastante la victoria de la salida de la Unión Europea, ¿no? Entonces, en ese sentido es interesante ver, bueno, si las elecciones son en septiembre, ¿no? Esto sería de aquí a 2-3 meses, ¿no? Sí. Y ver si el señor Hofer, que se quedó a las puertas hace poco, si el contexto ha cambiado en septiembre o no, y un poco esto es, digamos, es un problema nuevo, enésimo para Europa, ¿no? Porque si Europa ya tenía suficientes problemas, ahora le sale otro, que es que por los pelos evitó que un país como Austria eligiera a un mandatario de extrema derecha, pues ahora se ve nuevamente con ese riesgo en un momento enormemente delicado, ¿no? Muy bien. Es curioso que este candidato fue resultado de una segunda vuelta donde los dos candidatos de centro fueron eliminados y lo que estaba en juego en la segunda vuelta fueron los dos candidatos de la extrema derecha y el del Partido Verde, y eso es un poco la radiografía de lo que es Europa y otros países del mundo donde los extremos son el nuevo centro, y es un ejemplo, por ejemplo, que se puede ver aquí en la popularidad que obtuvieron en su momento Trump y Bernie Sanders. El centro está bastante diluido porque no ha decidido qué es lo que quiere ser. Lo otro llamativo es que el canciller austriaco salió muy rápidamente a decir que el reconteo se daba por errores técnicos y no por la sospecha de una manipulación de votos. Esto no se ha terminado de contar, pero sí vuelve y aparece el monstruo de la extrema derecha en Europa y en un país como Austria, que está este candidato con una pistola Glock en la mano amenazando el liberalismo de la Unión Europea. Es una noticia que en su momento cuando perdió fue noticia y que este conteo seguramente va a ser seguido por muchos países de la Unión Europea. Enrique Gómez Batista. Bueno, yo creo que me llama la atención también que otra vez la justicia interfiriendo en un proceso electoral. O sea, tal vez por detrás de este radicalismo que Muni ha dicho, muestra cómo hay muchas dudas sobre los sistemas electorales en todos los países del mundo, casi. O sea, cómo eso tal vez sea la base para todo ese problema de radicalismo. Mucha gente no cree, no acredita en los sistemas electorales. Y eso permite crear condiciones
para que se radicalice el discurso político y cree problemas, que será un problema si vuelve un líder de extrema derecha como este por la primera vez desde la Segunda Guerra. Pepe López Zamora. Bueno, al parecer las irregularidades eran bastante profundas. Estamos hablando de 94 de los 117 centros de conteo de votos, lo cual es inusual para un país como Austria, ¿no? Yo creo que en esta mesa casi nunca hablamos de ciertos países europeos y menos aún que estén pasando con crisis políticas. A mí lo que me llama la atención de este compás de espera entre la primera elección y esta posibilidad de que haya una segunda votación de los dos finalistas es qué efecto va a tener el Brexit sobre este discurso interno a nivel de Austria, ¿no? Porque si en efecto el partido que quedó en segundo lugar en este momento fue de alguna manera impulsado por todo este toma y el debate de los refugiados de la independencia de Hofstede, de alguna manera vamos a ver qué efecto podría tener el debate que está teniendo Gran Bretaña en el sentido de que muchos de los que votaron por la salida de Gran Bretaña ahora tienen remordimiento, ¿no? ¿Por qué razón? Porque realmente te das cuenta que tienes un cierto nivel de discrecionalidad en la política de migración, pero no tanto como tú esperarías, simplemente quedar absolutamente libre. Así que en la medida que este debate tenga un impacto en Austria, creo que podría ser muy interesante cuál va a ser el desenlace final. Es curioso, pero Austria parece no librarse de estos fantasmas del nazismo, por desgracia. Hay que recordar que Kurt Waldheim, que fue secretario general de las Naciones Unidas, después fue presidente justamente de Austria, este mismo cargo para el cual se está, alrededor del cual existe toda esta polémica, y después de que fue secretario general de las Naciones Unidas se descubrió que había tenido un pasado nazi. Pero a propósito de que mencionaba Joan Faust lo del Brexit, aquí hay una carátula en la revista The Economist titulada Anarquía en el Reino Unido, Anarchy in the UK, y el editorial se titula The Politics of Anger, y dice que la política de la rabia, o la rabia en la política, o más bien la rabia está influyendo mucho en la política, en la manera de hacer política. Mencionábamos esta semana que usted escribió el sábado pasado en el diario El País de Cali una columna mencionando la política del miedo o el manual del miedo. ¿Será que la rabia y el miedo se están tomando la política ahora, o las campañas, o eso ha sido una cosa de toda la vida y ahora nos estamos inventando una teoría que no tiene validez? Es probable que haya sido algo que no sea nuevo. Lo que pasa es que el discurso de la rabia y el odio y el racismo, que son estos discursos que apelan a las emociones y no al sentido común, ahora pasan dos cosas distintas. Una es que tiene su cauce a través de las redes sociales y entonces este discurso es fácil de propagar de una manera muy sencilla y llegarle directamente a los votantes sin ningún intermediario a través de las redes. Y lo segundo es que el liberalismo de centro está totalmente desdibujado, en primer lugar por la crisis económica mundial y en segundo lugar porque no ha decidido el liberalismo si es el mercado o el Estado el que tiene que proveer y generar condiciones de igualdad. Creo que es un momento para que el liberalismo como concepto se reexamine. Últimamente los partidos que son de centro izquierda están ocupados mucho con temas sociales y con temas culturales, el tema gay, el tema del medio ambiente, asuntos que van más con ideologías que con políticas económicas y por otro lado el discurso del libre comercio está siendo reexaminado también desde la izquierda y desde la derecha y hay un nuevo proteccionismo. El catalizador de todo ha sido la crisis económica y creo que en la crisis ni el discurso del progreso ni el discurso del miedo son suficientemente efectivos. Se ha tomado la rabia a la política porque uno ve que en el Reino Unido pues los partidarios y los que estaban en contra del Brexit daban unos argumentos que por supuesto incentivaban la furia y el temor en los ciudadanos. Aquí en Estados Unidos el señor Donald Trump pinta a Hillary Clinton como un monstruo, ella dice que el señor Trump sería un peligro internacional en todas partes y además algunos presidentes cuando los critican, y no es el primer caso, el de Colombia, por ejemplo, de Juan Manuel Santos, que a veces dice que el expresidente Álvaro Uribe quiere dar un golpe de Estado cuando llama en cierto modo a protestar por el proceso de paz. En el Brasil, la presidenta Dilma Rousseff, que está apartada del cargo por 180 días, dice que también le están dando un golpe de Estado. Ahora todos los presidentes cuando los critican dicen que les están dando un golpe de Estado. Sí, eso es muy malo porque en verdad creo que con eso no se enfrenta a los reales problemas políticos, no se enfrenta a las reales situaciones. Cuando vuelves, como aquí en Estados Unidos, van a votar más por miedo, van a votar más por no querer lo otro, lo querer mi candidato. No está planeando el futuro de un país, por ejemplo. No conseguimos hoy pensar muy bien lo que queremos ser. Votamos para no ser eso, o sea, es muy distinto. No hay una planificación de lo que vamos a querer ser en el futuro. Y cuando los presidentes que están amenazados dicen esta política de miedo, que es una posibilidad de golpe, tampoco entran las cuestiones de fondo, lo que queremos ser, para dónde vamos, o sea,
tenemos que, sí, creo que siempre hubo esa política de miedo, pero está más fuerte que nunca, tal vez como Muni ha dicho, por las redes sociales, por todo eso, pero tenemos que parar de pensar eso, pensar, ¿qué queremos ser? ¿Para dónde queremos ir? Creo que eso, por ejemplo, cuando miramos las elecciones de Estados Unidos, no sabemos. Sabemos que Trump quiere construir un muro, pero no sabemos una propuesta efectiva de Hillary Clinton, por ejemplo, a no ser Trump. O sea, es necesario pensar más en futuro y intentar no caer en esta trampa del discurso del miedo. Es que tienen más éxito las campañas que apelan al miedo que las campañas que suscitan ilusión, que enamoran, que seducen. Bueno, este sin duda es un debate que creo que ahora y sobre todo después del Brexit tendrá Hillary Clinton, ¿no? Creo que es muy interesante los paralelismos, salvando las distancias entre el Brexit y Estados Unidos, ¿no? Como por ejemplo, si lo analizas bien, el discurso de Clinton contra Trump es bastante parecido al que hacía Cameron a favor de permanecer en la Unión Europea, es decir, rigor, estabilidad, no hagamos cambios radicales, confía en mí, ¿no? Y te apelo más al cerebro que al corazón, ¿no? Mientras Trump lo que hace es apelar al sentimiento, ¿no? Y lo que hace el señor Farage es apelar al sentimiento, ¿no? Entonces ahí es interesante y estoy segurísimo que el equipo de Clinton sacará sus lecciones del Reino Unido, ¿no? De si ese enfoque es el correcto, si tienen que cambiarlo, si quizá ellos también tienen que jugar un poco la baza de Trump y apelar a la grandeza, ¿no? Entonces en ese sentido es interesante también pensar en por qué hay coincidencias, ¿no? Yo creo que en el mundo occidental, ¿no? El efecto de la globalización, ¿no? Sobre todo con la crisis económica, ¿no? Y las clases medias muy erosionadas y que encuentran, ¿no? Con una cierta facilidad de encontrar culpables a tus problemas, ¿no? De notar, creo que es algo que sirve para Europa y Estados Unidos, ¿no? Que notar que se ha salido de la crisis, pero quizá no lo noto tanto, ¿no? Y eso es un caldo de cultivo muy bueno para cierto discurso fácil populista, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece llamativo que haya tantas comparaciones, ¿no? Porque hay tantas campañas apelando al miedo como esta de Donald Trump, el virtual candidato republicano en Estados Unidos, que dice que hay que protegerse de los mexicanos y los musulmanes y los hispanos y de todo el mundo. Bueno, es la percepción de que el miedo funciona, ¿no? Y retomando tu pregunta original, ¿no? Yo todavía recuerdo, por ejemplo, cuando se acuñó el término de los globalifóbicos por parte del expresidente mexicano Ernesto Zedillo. Estamos hablando de la época de los 90, ¿no? Cuando estaba la creación del nuevo marco internacional de comercio y todo el mundo hablaba de lo que se iba a perder por la globalización, ¿no? Las soberanías nacionales, el impacto de las transnacionales, el impacto en las políticas sociales, en las políticas de desarrollo, ¿no? Y cómo todo este debate, ¿no? Ha ido evolucionando y probablemente ya estamos a más de una década, una generación de todo este inicio de estas políticas y a lo mejor es el momento de reexaminarlas. Yo creo que el presidente Barack Obama en esta visita que hizo a Canadá, a la reunión de líderes de América del Norte, lo puso en el contexto adecuado, ¿no? Es decir, aquí el tema no es la globalización sobre sí o no globalización. La globalización llegó para quedarse por las telecomunicaciones instantáneas, las redes sociales, la economía digital, el libre comercio, etcétera, sino cómo van a responder los países, ¿no? Entonces, una reflexión que veo más allí es que quizá en esta circunstancia donde políticos populistas, demagogos, simplistas como Donald Trump y algunos otros, ¿no? Se aprovechan justamente para remarcar, para quizás ser intelectualmente deshonestos en solamente profundizar o asentar aquellos aspectos de la globalización que definitivamente son aspectos de debate. Obama mencionaba, por ejemplo, el hecho de que hay un creciente nivel de desigualdad en algunas de las economías avanzadas, ¿no? ¿Cómo lidias con eso, no? ¿Están haciendo suficiente los países que apoyan las economías de libre mercado y que son a favor de la globalización en hacer políticas que quizás remedien algunos de los efectos secundarios de la globalización? Se han reservado áreas estratégicas. Yo recuerdo cuando la negociación del TLC, por ejemplo, con México, Estados Unidos y Canadá. Canadá dijo, a mí no me tocan las industrias culturales. Estados Unidos dijo, no tocan el tema de la mano de obra. Y México dijo, no me tocan el tema del petróleo. Eso fue hace 22 años. Ve cómo han cambiado las circunstancias. Estados Unidos está hablando a favor de la reforma migratoria. México liberalizó el tema cultural. Canadá acaba de levantar los requisitos de visa a México. Es decir, hay una evolución. La pregunta es, ¿los países que están metidos en ese proceso están vendiendo suficientemente los beneficios de la globalización? Y a eso me refiero, ya para completar, la campaña, por ejemplo, que está haciendo México y los partidarios de México en este momento en Estados Unidos, ¿no? Ante precisamente los ataques de Trump. La idea de reformular y redimensionar cuáles son los beneficios de la relación económica con México. Muchas veces se pierde de vista que 6 millones de empleos en Estados Unidos dependen del libre comercio, que se venden $1 millón diarios de mercancías, etcétera, etcétera. Entonces, a lo mejor hace falta, porque para es mucho más contrarrestar fácil ese enfoque,
justamente hablar de las cosas positivas. Es también. que es mucho más fácil vender la idea de del róspero, del la gran aspiradora de empleos y que el libre comercio va a quitar empleos. Eso le llega a la gente al bolsillo y a la casa que decir el libre comercio genera globalización, que es buena para la humanidad. Lo que yo sí creo que es verdad, más allá del discurso del miedo fácil de Trump, es que Trump ha tocado un clavo. Es decir, es evidente que más allá de que las bondades que haya, que el NAFTA, ¿no? Es cierto que ha acarreado más consecuencias negativas de las que se estimaron, ¿no? Y más pérdidas de empleo de las que se estimaron, ¿no? Esto incluso lo dicen los partidarios del acuerdo de libre comercio entre México, Canadá y Estados Unidos. Entonces, incluso Hillary Clinton e incluso Barack Obama se han visto forzados a admitir que quizá las protecciones sociales que se pusieron en paralelo al NAFTA pues tampoco han funcionado tanto como deberían haberlo hecho. Entonces, más allá de que Trump explote una cosa hasta la saciedad, es cierto que hay un malestar, sobre todo en el Midwest, ¿no? De que el NAFTA no ha sido tan bueno como esperaban, ¿no? Y eso es interesante. Yo creo que allí Trump, incluso Sanders, ya han ganado, porque pase lo que pase, este es un tema que va a estar allí. O sea, gane Clinton o no, o sea, pierda Trump o no, va a ser un tema que se va a hablar. Oye, el libre comercio está muy bien, pero quizá tenemos que centrarnos más en minimizar sus posibles consecuencias. Bueno, pero eso es una herramienta de campaña. En campaña todos son proteccionistas. Barack Obama era proteccionista y luego se volvió el mejor amigo de la Cámara de Comercio de Estados Unidos porque obviamente los votantes son los que son los sindicalistas. Y cuando están en campaña buscan el voto sindical y cuando están gobernando buscan el sector privado para poder... Y aquí discutaría un poco la posición que asume Joan, ¿no? El TLC fue creado como un concepto de crear un marco predecible para la inversión y el comercio en Estados Unidos. Obviamente eso va a tener consecuencias en políticas sociales, ¿no? La pregunta es, ¿hasta qué punto realmente puedes culpar al acuerdo de lo que era una integración natural y lógica de las cadenas de producción en América del Norte? ¿Hasta qué punto también le corresponde a los propios gobiernos dejar en claro y establecer sus propias políticas de desarrollo, de redistribución de la riqueza para evitar que haya ese desplazamiento? Aquí en Estados Unidos hubo un debate larguísimo de años de cómo ibas a compensar a los trabajadores desplazados por el comercio, por ejemplo. Entonces, yo no sé si utilizar al NAFTA como tal, como el villano de la película, sea productivo para determinar justamente cuáles son los aspectos positivos que vale la pena profundizar y cuáles son las consecuencias que hace falta aminorizar para evitar que haya ese tipo de desigualdades. Yo creo que cuando se empieza el debate de la globalización, empieza con dinero, después con trabajo. Ahora es la hora de empezar la globalización de los derechos, la protección social, o sea, para cambiar un poco ese problema de desigualdad. O sea, creo que es el próximo paso para el debate sobre la globalización, es cómo tener estándares mínimos para protección social y con eso acabar con esos discursos tan de miedo, de odio y todo eso. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24. Enrique, hay noticias de Argentina, porque hay novedades con respecto a Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta. Ahora hay varias investigaciones en curso contra el gobierno de la señora Kirchner, pero por un lado una Cámara Federal ha pedido que se investigue el Ministerio de Planificación y la Secretaría de Obras Públicas y por otro un juez ha ordenado unos allanamientos en Santa Cruz, en el sur del país, todo ello como consecuencia de lo que llama el Poder Judicial un extraordinario aumento ilícito supuestamente del patrimonio de Lázaro Báez. Lázaro Báez era un cajero de un banco en el sur de la Argentina, que se hizo amigo de Néstor Kirchner, quien fuera presidente y además era el esposo de Cristina Fernández de Kirchner, y él llegó a aumentar su capital de una manera tan gigantesca que llegó a tener 800 millones de dólares. Está en prisión preventiva Lázaro Báez y se supone que él recibió una cantidad de contratos en la época del gobierno de los Kirchner de contratos de obras públicas y está involucrado en una serie de investigaciones adicionales. ¿Quiere decir todo esto que se empieza a estrechar el cerco en torno a Cristina Fernández de Kirchner? Sí, creo que sí. Además que hay cada vez más ejemplos claros de que hubo un grave problema de corrupción en Argentina en estos 12 años de los Kirchner. Hay también una preocupación con Argentina porque parece que una revancha, parece que esto está avanzando muy fuerte después del cambio de gobierno. Eso es malo para Macri, es malo porque tiene una idea de que hay una persecución y es malo para el Poder Judiciario de Argentina. Si hay un punto bueno y positivo en Brasil hoy es que es la independencia del judiciario. O sea, tal vez es verdad que puede tener casos gravísimos de corrupción en el gobierno de Argentina. Es probable que Cristina Kirchner esté involucrada en todo eso, pero sería mejor que fuera más normal, más desde antiguamente empezaron a la investigación. Es malo que avance tan rápido y solamente después de su gobierno. Creo que eso da a Cristina Kirchner
el discurso de que es una persecución, y eso todo crea un ambiente instable en Argentina. Además ha habido varios allanamientos a propiedades de Cristina Kirchner. Estoy de acuerdo con Hernando, con Enrique en que esto es peligroso, que se pueda volver la percepción de una persecución. Lo que pasa es que están encontrando oro en esa persecución literalmente, porque recuerden que hace poco estábamos hablando del hallazgo de una maleta que arrojó un funcionario por encima, un exfuncionario de Cristina Kirchner, a un monasterio, a un convento. José López, no es este José López. Sí, no es este José López. El problema es que los kirchneristas tienen control del Congreso y le pueden complicar la vida a Macri en este intento que tiene de borrar todo el culto de los kirchneristas en Argentina, que no solamente se limita a la justicia, que está obrando de una manera bastante efectiva, sino a eliminar cualquier referencia cultural. Hay como 160 lugares públicos que tienen el nombre Kirchner, que él los está reorientando, está cambiando todo el Museo del Bicentenario para borrar las señas de los Kirchner, está cambiando los centros culturales y todos los íconos del kirchnerismo los está borrando en Argentina. Eso se le puede devolver, es riesgoso porque realmente existen todavía muchos kirchneristas en el país. Pero en ese sentido, perdón, adelante. No, me parece que está en un predicamento complicado Macri, ¿no? Porque por una parte, evidentemente, hay la percepción, por la naturaleza y la narrativa de esas acusaciones, de que hay una politización de la justicia. Pero por la otra parte, se echaría en contra a todo mundo cuando dijera, bueno, si están apareciendo estas evidencias tangibles, el tipo con la maleta y los millones de dólares, etcétera, ¿no? Haciendo actos que obviamente son a todas luces sospechosos, sería muy complicado para él políticamente tratar de ayudar a los Kirchner. No, sí, creo que es interesante también si recordamos que Macri cuando llegó a la Casa Rosada, ¿no?, lo hizo con un discurso de mano tendida a la oposición, ¿no?, y de evitar un poco frenar la enorme polarización política que ha habido en Argentina en los últimos años, ¿no? Entonces, más allá de si esto es una persecución o no, sin duda no ayuda a bajar un poco los ánimos, sino a atizar más esta polarización, ¿no? Ya volvemos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24 desde Washington. Enrique, el Brasil sigue siendo fuente de noticias. Mencionabas hace un momento que está apartada del cargo por 180 días Dilma Rousseff, la presidenta, mientras el Senado escoge si la destituye o no en este proceso de juicio político o de impeachment, como se conoce en inglés. Ya se ha acordado que de todas maneras la votación se llevará a cabo después de que terminen los Juegos Olímpicos de Río, a finales, en las últimas semanas del mes de agosto. Pero ahora Dilma Rousseff ha dado unas declaraciones, en el poder entre tanto está Michel Temer, el vicepresidente, a la revista El Express, al semanario El Express, en el que Dilma Rousseff ha dicho que Lula da Silva, expresidente y mentor político de Dilma, va a volver a ser candidato en el año 2018. Las elecciones presidenciales en el Brasil están previstas para octubre de 2018 y el nuevo presidente brasileño se posesiona el 1 de enero, el 1 de enero de 2019. Es decir, en un poco más de 2 años están previstas esas elecciones. ¿Va a ser candidato Lula? ¿Puede ser candidato Lula? ¿Se van a llevar a cabo las elecciones en octubre? Bueno, hay muchas más incertidumbres que certezas en Brasil hoy. La primera es que sí, que él ha dicho eso también con una forma de movilizar la izquierda brasileña para quedarse junto con ella, ahora que cada vez más está un poco abierta la situación y que sí puedes volver a ser presidente. Necesita 54 votos entre los 81 senadores, con certeza hay 38 en contra de ella, o sea, todo está muy abierto, no se sabe muy bien. Muchos consejeros políticos de ella dicen, promete, hace una carta al pueblo brasileño, el modelo que ha hecho Lula en 2002, prometiendo, por ejemplo, un plebiscito para anticipar las elecciones generales, que además eso sería una buena opción para apaciguar el país, o sea, y tal vez con eso conquiste algunos votos de algunos senadores. O sea, todo está muy abierto. Lula sí sigue con un gran capital político, además, claro, que no está más como con 80% de aprobación cuando salió del gobierno en 2010, pero hay una duda muy concreta. ¿Estará Lula posible de ser presidente en 2018? Como cada vez más las investigaciones, hoy por ejemplo, nuevas investigaciones, tal vez Lula esté en cárcel en 2018 o sin derechos políticos, o sea, está todo muy abierto, no sabemos nada, pero en este momento eso funciona para ella, para crear un ambiente para que las personas más de izquierda, más que apoyan al PT, no esmorezcan, no paren de apoyarla y continúe la lucha política que está abierta todavía. ¿Se pueden anticipar las elecciones en el Brasil? Hay gente que dice que esa es una posibilidad. Sí, eso no será una cosa sencilla. Tenía que pasar por un plebiscito, tenía que pasar por una mudanza constitucional y un congreso en que ella, bueno, vamos a ver, para cualquier alteración constitucional necesita de voto de 2/3 del congreso.
ella no consigue garantizar un tercio del Congreso para mantenerse en el cargo. O sea, no tiene una mayoría política, tendría que pasar por un gran pacto nacional y esto no parece muy sencillo hoy. ¿Cómo puede Enrique lanzarse o ganar una presidencia si ni siquiera se pudo posesionar Lula da Silva dentro del gabinete porque tenía investigaciones en su contra? ¿Cómo lo permite la Constitución? Bueno, en verdad, en Brasil, una persona solamente no puede ser candidato si tiene una condena de segunda instancia. Hay una ley que permite que personas que están investigadas o que tienen condena de primera instancia, sí que se podría... o sea, que no puede ser ministro, pero sí presidente. Claro, pero no puede ser ministro por una decisión provisional, una decisión emergencial. No, este caso no fue todavía examinado por el Supremo Tribunal brasileño. O sea, no hay una definición y todavía no va a tener más porque no hace falta. No es más presidente, entonces los ministros del Supremo no van a analizar eso. Pero sí que se puede llegar hasta las elecciones. Lula tiene todos sus derechos políticos todavía. Pepe. A mí se me hace una declaración muy inteligente, ¿no?, de la presidenta, porque está claro, de acuerdo a las últimas encuestas, que se está desinflando el apoyo que había tan abrumador para su juicio político, ¿no? Todavía una mayoría de los brasileños lo desean, pero ha bajado 7 puntos porcentuales en las últimas semanas. Paralelamente, el capital político, la popularidad de Lula ha subido. 40% de los brasileños dicen que ha sido el mejor presidente de todos los tiempos. Entonces, yo creo que poniendo esto en la palestra pública, la posibilidad de que él llegue, no solamente coaliga a sus fuerzas, sino que de alguna manera proyecta todo un escenario político de venganza de parte de los opositores. Joan, quería cambiar de tema porque aquí en Estados Unidos y hay un ambiente político muy caldeado de cara a las elecciones presidenciales del 8 de noviembre, donde los candidatos, virtualmente candidatos, son Hillary Clinton por el Partido Demócrata y Donald Trump por el Partido Republicano. Aún falta que sean ungidos en las convenciones de la segunda quincena del mes de julio. Contra la señora Hillary Clinton ha habido una investigación sobre el manejo de los emails cuando ella era secretaria de Estado del presidente Barack Obama de su primer gobierno, porque ella utilizó un servidor privado y no el servidor del Departamento de Estado. Alguna comisión parlamentaria esta semana dijo que ella no había hecho absolutamente nada malo, pero la investigación a cargo del FBI continúa. Y ha habido dos desarrollos sobre los cuales usted ha escrito en El País de Madrid. El primero tiene que ver con que la fiscal general de Estados Unidos, que es la secretaria de Justicia, es lo mismo, Loretta Lynch, ha dicho que ella les va a hacer caso a todas las recomendaciones y a los documentos que le envíen los señores del FBI por una parte. Y por otra parte, esta señora se reunió en las últimas horas con Bill Clinton, el esposo de Hillary Clinton, y eso ha suscitado una gran polémica. ¿Qué puede pasar de aquí en adelante con todo esto? Yo creo que lo que esto hace es que precisamente estemos hablando ahora de este caso cuando el deseo de Hillary Clinton es que no se hable del caso de sus emails y el deseo de Donald Trump es que se hable lo máximo posible de los emails de Hillary Clinton para proyectar esta imagen de desconfianza que acompaña a los Clinton desde hace años, ¿no? Entonces, bueno, es interesante como esto es bastante fortuito, ¿no? O sea, en verdad, lo que decías primero es una consecuencia de lo segundo, ¿no? Es decir, el lunes por la noche hubo un extraño encuentro en el aeropuerto de Phoenix, en Arizona, entre Bill Clinton y Loretta Lynch. Parece que fue una cosa totalmente no planificada, coincidieron en la misma pista del aeropuerto y Clinton decidió espontáneamente subir al avión de Lynch y saludarla y hablaron, dicen que de golf, de amigos y de la vida y no hablaron para nada del caso de los emails, pero quieras o no, esto pues no ayuda a blindar la imagen de independencia judicial de la fiscal general, ¿no? Y como consecuencia de esto se ve que ya la señora Lynch llevaba tiempo meditando que ella quería renunciar a su potestad de tener la última palabra en el caso, o sea, es decir, que lo que le recomienden sus fiscales ella lo hará. Es, digamos, que la reunión ha acelerado el que ella decida hacerlo, ¿no? Porque lo que ella quiere es evitar a toda costa que parezca que el gobierno demócrata de Barack Obama, del cual la señora Clinton fue secretaria de Estado en su primer mandato, pues que evitar que parezca que el gobierno puede decidir no acusar a Clinton o rebajar los cargos. Hay que tener en cuenta que obviamente si la señora Clinton fuera acusada de algún cargo antes de las elecciones de noviembre, eso sería una bomba de relojería que obviamente tendría consecuencias electorales. Pepe. No hagas cosas buenas que parezcan malas. Yo creo que fue un serio error de cálculo político de Bill Clinton acercarse al avión de la procuradora. Alimenta el molino de todo este coro de voces que siempre han criticado, ¿no?, que los Clinton están demasiado cercanos al poder, que son el establishment, que no tienen credibilidad, que arreglan las cosas, ¿no? Así hayan hablado de su boda o del golf, lo que sea, obviamente genera todo este ruido político totalmente innecesario para la campaña de Hillary Clinton.
Ahora con la decisión de la procuradora de tomar la decisión de los fiscales profesionales, evidentemente pues es un motivo más de preocupación para Hillary Clinton, pero eso no quiere decir tampoco que haya toda una percepción neutral de la investigación de los correos electrónicos. El propio vicepresidente Barack Obama en una entrevista televisiva dijo hace unos meses que él creía que no había pasado nada malo, ¿no? Es decir, cuando el presidente de los Estados Unidos, ¿no?, de alguna manera hace un comentario, por más tangencial que sea, de una investigación en curso, de un tema que puede ser delicado, que es si hubo un mal uso reglamentario de información confidencial o incluso secretos de Estado, evidentemente hay una no es un secreto que el presidente le gustaría un candidato de la continuidad, ¿verdad? Especialmente cuando tienes a Donald Trump. Entonces, obviamente, este caso, con esta circunstancia, se ha politizado aún más. ¿Alguien cree que Bill Clinton, que es el animal político más hábil que tiene este país y quizás el mundo entero, se va a subir al avión de la fiscal de Estados Unidos a hablar de golf? Nadie cree eso, aunque hubiera sucedido. O sea, eso no lo cree absolutamente nadie. Y en este momento en donde el FBI está justamente en conversaciones con el Departamento de Justicia, eso, para empezar, es una muy mala seña y un muy mal momento para Hillary, que iba por fin teniendo unos días de tranquilidad antes de la convención. Hay unas cosas distintas de cómo existe, cómo ocurre, cómo están formados los gobiernos en América Latina y en Estados Unidos, en Colombia y en muchos países de América Latina. La fiscalía no hace parte de la rama ejecutiva y en este momento, con esta coyuntura, se hace aún más sobresaliente el hecho de que Barack Obama, el mismo día, por ejemplo, que manifestó su apoyo político a Hillary, expidió a través de la oficina de prensa de la Casa Blanca un comunicado diciendo que el FBI y la Fiscalía de Estados Unidos iban a obrar con total independencia con respecto a esta investigación. Es decir, él tiene una doble función ahí, una función de apoyo político y una función de independencia judicial, que estructuralmente es complicada de manejar. Hay un asunto adicional. Así como Eric Holder, el antecesor de la fiscal Lynch, era un hombre político y era realmente el escudero de Obama en tantos temas, ella es una fiscal muy independiente que no viene del mundo de la política y que tiene una reputación para guardar. Yo no me imagino que ella esté contenta con esa visita de Clinton. Claro, porque todavía ella sufre mucho, porque cuando de antemano, sin leer los relatorios de FBI, dice que vaya a utilizarlo, en verdad renuncia a su derecho. O sea, y si viene un parto malo, una cosa mal hecha, o sea, y ahora está presa a eso por presión política, y es muy raro cómo el gran problema tal vez de la campaña de Hillary será su esposo. O sea, además que ha sido un presidente muy popular, con un momento de crecimiento económico muy fuerte, o sea, las personas celebran los malos hechos de Bill Clinton, y será como un peso, un fardo en la campaña de Hillary, un reto muy grande que los demócratas tienen que enfrentar este año. Yo no sé si Bill Clinton habló de golf con Loretta Lynch en ese avión o en ese aeropuerto. Lo cierto del caso es que hay un libro que, según la revista The Economist, es el mejor libro político sobre la política en Estados Unidos, cuyo título es First of the Tee, se refiere al tee de donde salen los golfistas, que hace un recuento de la relación de los presidentes de Estados Unidos con el golf, y cuenta cómo el golf es algo que es lo único que les dice no a varios presidentes. Por ejemplo, cuando Dwight Eisenhower trató de hacer tumbar un árbol, porque él siempre, con la pelota de golf, siempre golpeaba ese árbol en el club donde juegan el Masters aquí en Estados Unidos, él pidió al club que cortaran el árbol, que lo talara, y le dijeron que no. Cuando Bill Clinton trató de ser socio de un club de golf en el estado de Nueva York, le dijeron que no, y a Ronald Reagan tampoco lo dejaron entrar a un club de golf en California en alguna ocasión. Y este libro, escrito por Don Van Natta, un redactor del diario The New York Times, demuestra que Bill Clinton hizo trampa una vez jugando golf en el marcador. Yo no juego golf y no lo sé, pero lo demuestra, y Bill Clinton dice que es de las mayores ofensas que él ha tenido en su vida, pero el redactor lo demostró. Hay varios artículos en el diario The New York Times sobre el tema. Yo no sé si hablarían de golf el señor Clinton con Loretta Lynch. Último asunto de este segmento, Muni Jensen. La revista The Economist publica un artículo sobre Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia, cuyo gobierno hace la semana pasada firmó un acuerdo de cese al fuego bilateral y definitivo con las FARC. El artículo se titula Impopular el hombre que hace la paz, impopular quien hace la paz, y dice que eso parece una contradicción, una paradoja, que Santos ha convencido a las FARC de firmar la paz, aunque no se ha firmado el acuerdo de terminación del conflicto, pero que no se sabe si él pueda convencer a los colombianos de votar sí en un plebiscito relacionado con ese acuerdo definitivo que pueda llegar a firmarse. Aparece una encuesta de la alianza de medios de RCN Radio, RCN Televisión, empresas hermanas de NTN 24, la FM de RCN y la revista Semana, de hoy, una gran encuesta.
Les preguntan a los colombianos, ¿las cosas van por buen camino o mal camino? Por mal camino, el 57% de la gente. Por buen camino, el 43%. Imagen de Santos, favorable, después de firmado este acuerdo. La favorable, 32%. La desfavorable, 66%. El 52% de los colombianos son pesimistas con respecto a los diálogos y además la popularidad del expresidente Álvaro Uribe, que es el hombre que más se opone a Santos, está muy por encima de la del presidente Santos. ¿Por qué Santos, si supuestamente está a punto de hacer la paz, tiene una imagen tan mala y un porcentaje tan bajo? Porque no genera confianza. Yo creo que los dos sentimientos predominantes en la mayor parte de los colombianos es descontento y desconfianza. Descontento porque si bien el proceso de paz o el anhelo de paz es algo que compartimos todos los colombianos, la forma como se ha negociado no es aceptable para el pueblo colombiano y los números lo demuestran. El 80% no cree que las FARC en efecto entreguen todas las armas, el 80% de los colombianos. El 84% de los colombianos no están de acuerdo en que las FARC no vayan a la cárcel. Entonces lo que se está negociando no es un reflejo de lo que quieren los colombianos y ahí está el descontento. Y la desconfianza es porque la percepción que hay entre los colombianos y que se refleja en la imagen desfavorable de Santos es que el proceso se está haciendo un poco a espaldas del pueblo y que se están negociando unas cosas que son demasiado favorables a las FARC y que al final no van a generar ninguna paz y que esto es un proceso y un proyecto un poco para el propio gobierno, para el propio Juan Manuel Santos. Creo que el problema de Santos no ha sido de comunicación, sino de ejecución. Mucho se dice que es que él no sabe comunicar, hombre, un hombre que se ha sido parte de un imperio de los medios de comunicación no tiene esa disculpa para dar. Raro lo de Álvaro Uribe, porque a pesar de que muchos colombianos no están de acuerdo con el proceso de paz y no están de acuerdo y no quieren al presidente Santos, también hay mucha gente colombiana que está molesta con la forma como Álvaro Uribe ha manejado el tema de la oposición, ha sido demasiado vehemente y quizás demasiado polarizante. Y de todas maneras el 53% de la población está apoyando esa gestión. Es un mensaje que ojalá lea el gobierno colombiano. Últimos 30 segundos de ese segmento, Pepe, pero es curioso, pero aparentemente el proceso de dejación de las armas de las FARC, o aparentemente no lo va a supervisar el secretario general de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, la Asamblea General de la ONU, y a la firma del acuerdo la semana pasada fueron 6 jefes de Estado, entre ellos el presidente de México. Bueno, sí, yo creo que si le creemos a las encuestas, parece que entre los colombianos hay más sed de justicia que de paz por sí misma la paz, ¿no? Y si tomamos en cuenta todas las implicaciones económicas que va a tener también este proceso de paz, probablemente hay preocupación también de una posible elevación de impuestos. Hay un compromiso, por ejemplo, de llevar a cabo costosos programas de desarrollo rural para remediar algunos de los problemas, el pago de las víctimas, etcétera. ¿Cómo lo vas a hacer en un entorno internacional de bajos precios de petróleo, bajos precios de materias primas, bajo crecimiento económico? Yo creo que también hay una proyección a futuro de un pueblo colombiano que también está preocupado por su seguridad económica. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24. Enrique Gómez Batista, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Para Lionel Messi. Bueno, con brasileño me gusta hablar mal de los futbolistas argentinos, pero creo que ha hecho muy malo en desistir. Sí, porque no solamente por ter perdido el penalti que ha mantenido 23 años de espera de Argentina por un título, pero por su postura, o sea, quedó solito después que perdió, muestra cómo está aislado y además desiste de la selección. O sea, tal vez si hubiera aprovechado para hablar de los problemas que la Asociación de Fútbol Argentina tiene, pero no ha hecho eso. Ha simplemente desistido de las elecciones. Creo que eso muestra un poco de flaqueza de su carácter, que está muy acostumbrado a ganar todo en Barcelona. Y como no está en el mismo nivel que Romario o que Maradona, que han conquistado por su apoyo personal un gran título con una Copa del Mundo, cosas así. Y Joan Faust, ¿para quién fue esta semana una semana nefasta, una semana fatal? Creo que es una mala semana, como decíamos antes, para Loretta Lynch, la fiscal general de Estados Unidos, por el caso que hablábamos de su encuentro fortuito con Bill Clinton en un aeropuerto de Arizona, ¿no? Y cómo eso cuestiona su independencia judicial al estar ella liderando su departamento en la investigación a Hillary Clinton, la esposa de Bill, por si hubo un supuesto mal uso de información confidencial como secretaria de Estado por usar únicamente un correo electrónico privado. Es interesante como Lynch, ¿no?, que lleva un año en el cargo, es una persona con
bastante reputada, ¿no? Que tiene una imagen de una fiscal independiente, incluso fue ella quien lideró ya la investigación que destapó la corrupción de la FIFA, o sea que se ha labrado una fama internacional muy grande en este año, ¿no? Y quieras o no, esto fuera quizá mala suerte de que Clinton decidió subirse al avión de ella y ella no tuviera nada que decidir, quieras o no, es malo para ella porque proyecta una imagen de que está más cerca de lo que debería del entorno de las personas que está investigando. Pepe López Zamorano, ¿para quién fue esta semana? Una semana fatal. Yo se la otorgo al exalcalde de Londres, Boris Johnson, que vio truncadas sus aspiraciones vitalicias para ser primer ministro de la Gran Bretaña. Lo que se esperaba que fuera el anuncio de lanzamiento de su campaña por ocupar 10 Downing Street, se convirtió en una ceremonia de claudicación y autoinmolación política muy al estilo Shakespeare, debido a que su secretario de Justicia básicamente le clavó un puñal en la espalda, ¿no? Alguien podría decir que fue una sopa de su propio chocolate. Su biógrafa, Sonia Purnell, dice que él es una colección de medias mentiras, medias verdades y evasiones, así que en esta ocasión sorpresivamente queda totalmente fuera de sus aspiraciones. O sea, como dicen en Colombia, comió de su propio cocinado. Muli Jensen, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Es difícil competir con Lionel Messi, pero la mala semana es para Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia. Santos anunció hace pocos días y con gran despliegue internacional y presencia de las Naciones Unidas y de varios jefes de Estado un acuerdo de cese al fuego bilateral entre el gobierno de Colombia y las FARC como una etapa concluyente y muy positiva de las negociaciones. Pocos días después se le aguó la fiesta porque se dio cuenta con una gran encuesta que hizo RCN y la revista Semana en Colombia que los colombianos, si bien de alguna manera han aceptado que el proceso de paz genera algún tipo de buenas noticias, no ha reflejado esa sensación de bienestar en la aprobación de Santos. La aprobación de Santos, la imagen está en 32% de aprobación, 66% de desaprobación y un 30% de los colombianos, solamente un 30% aprueban de su gestión. 72% de los colombianos piensan que no ha cumplido. Es decir, el anhelo de paz de los colombianos no se traduce en una popularidad y en un apoyo al presidente. Gracias, muy bien, por haber estado aquí. José López Zamorano, Joan Fados y Enrique Gómez Batista, y a ustedes los espero el lunes nuevamente en Club de Prensa. Perfecto.